Estamos llegando al fin de año con una situación social bastante movida, con diferentes aspectos políticos y electorales también, por las inscripciones rumbo a las elecciones subnacionales, y nos interesa la voz de los jóvenes. Es por eso que tenemos a invitados especiales. Mateo Velázquez, politólogo, y Esteban Guillén, licenciado en Ciencias Políticas y difusor cultural, nos acompañan. Bienvenidos, ya los hemos tenido varias veces en diferentes espacios, y ahora queremos conocer un poco la visión que tienen ustedes como jóvenes y como personas vinculadas al área social de lo que estamos viviendo actualmente con las movilizaciones, el decreto 5503, el inicio de esta carrera electoral rumbo a las subnacionales. Comencemos contigo, Mateo. Bueno, en definitiva, ya estamos viviendo las primeras semanas de gobierno. Podemos notar en las calles que se ha acabado tal vez esta luna de miel que gozan los gobiernos cuando entran los primeros días de mandato. Y sin duda alguna el decreto 5503 y las elecciones subnacionales van a marcar un parteaguas en el mandato presidencial, ¿no?, de Rodrigo Paz y del vicepresidente Edman Lara, que bueno, la relación ya viene partida, ¿no? No han pasado ni 3 meses de mandato y ya tenemos una ruptura entre el presidente y el vicepresidente. Pero como mencionaba, el decreto 5503 ya ha generado algunas problemáticas en las calles, ¿no?, algunas movilizaciones. Y lo que nos plantea en el artículo 119, que es bastante interesante, es que a los 60 días de haberse promulgado el decreto va a haber una especie de revisión de resultados, ¿no? Y esto coincide de manera paralela a las elecciones subnacionales. Entonces podríamos decir que vamos a tener un periodo conflictivo bastante movido políticamente y en las calles también hasta, yo creo, las últimas semanas de marzo. Y esto va a ser aprovechado de manera político-electoral, imaginamos. Esteban, bienvenido. No, sí, claro, obviamente. Muy buenas noches a todos, más que todo. A mí me parece interesante porque el año del Bicentenario lo hemos cerrado de una manera increíble. O sea, en este país no te aburres, ¿no? Hay de todo un poco. Yo creo que más allá de que sea aprovechado de manera electoral, porque lo va a ser, obviamente, ¿no? Hay que ser sinceros, en política todo es explotable. Todo. Todo se puede aprovechar para hablar, hacer discurso. ¿Explotable para bien o para mal? En este caso, para bien, para quien quiera en este caso explotarlo, ¿no? Por ejemplo, uno puede aprovechar los errores del otro. Podemos hablar que, por ejemplo, igual el MAS va a estar ausente en las subnacionales, que es muy importante. Esto no ha pasado hace mucho tiempo, o prácticamente desde que siempre ha existido, siempre está en subnacionales. Entonces, a mí lo que me deja un poco entrañado, también un poco con un mal sabor de boca, ¿no?, es que nos estamos yendo a fin de año, a fiestas vísperas de Navidad, inicios de Año Nuevo, con esa percepción de que otra vez estamos en conflictos, otra vez estamos polarizados, otra vez somos unos contra otros. Parece que no va a haber una pronta solución a los problemas. Yo creo que esto va a ser, están haciendo lo que es una medición de fuerzas, ¿no? Lo que quieren es agotar en este caso a 2 sectores, ¿no? Primero, obviamente, liderizado por la COP y ahora nuevamente que está entrando el magisterio. Por eso es que posiblemente se haya movido lo de los feriados, claro. Posiblemente es que por eso también estamos viendo que en las calles la misma población paceña, más que todo, está rechazando de manera contundente las movilizaciones todo el día, ¿no? Esta polarización de la que hablas, ¿crees que es tan marcada como años anteriores? Yo creo que más bien nunca se desmarcó. Sí, tal cual, la polarización. Sí, yo creo que sí, porque constantemente es un discurso de ellos contra nosotros, ¿no? Es un discurso que busca más bien separar. O sea, los que hicieron tantos y lo que somos estos, ¿no? Que sus valores son diferentes a los nuestros. Y al final, ese discurso de querer hacer una Bolivia unida queda muy lindo para la felicitación, pero no se pone en práctica, nunca se pone en práctica. Lo mismo que decía Mateo, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, un ejecutivo que ya está partido en 2. Por un lado la figura de Rodrigo Paz, por otro lado la figura de Edman Lara, ¿no? No sé hasta qué punto, por ejemplo, esto llegue a escalar. Ojalá que sea un cruce verbal únicamente, pero nos deja con mucha incertidumbre a la población y creo que estamos en un desierto muy confundido. Ahora, Mateo, hablabas de una luna de miel que se terminó anticipadamente. ¿Tú crees que en la crisis que estábamos teniendo en la época de las elecciones generales, cualquiera que haya sido el ganador hubiera entrado a una especie de luna de miel o a tratar de rescatar el barco que no se hunda? Sí, yo creo que sí, en el sentido, y hay que tomar en cuenta un poco cómo era el periodo preelectoral, ¿no? Habían 2 fuerzas, bueno, el tablero político se había inclinado un poco de lo que históricamente los últimos 20 años estaba más tirado a la izquierda, a opciones
de centro, de consenso y un poco más de derecha, por lo que podríamos decir, ¿no? Y por eso tenemos un balotaje entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz. Entonces, de alguna manera, si hubiera tenido esta luna de miel, independientemente de hubiera sido Rodrigo Paz o Tuto Quiroga, porque la gente estaba un poco cansada, veníamos de la crisis económica, de las largas filas de gasolina, dólares, etcétera, etcétera. Entonces, si hubiéramos gozado de una luna de miel, independientemente del partido político que sea. Ahora, sobre lo que mencionaban del tema de la polarización, yo creo que desde una perspectiva narrativa, probablemente sí la vivimos todavía, pero desde una perspectiva política no. ¿No? Y ahí tal vez estaría un poquito en desacuerdo con Esteban en el sentido de que 34.000 candidatos para las elecciones subnacionales, ¿no? Y esto se refleja, ¿por qué? Por el vacío de poder que ha dejado el movimiento al socialismo y Evo Morales como caudillo, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos un poco en la estructura de poder que antes teníamos generalmente en las elecciones subnacionales solo dos fuerzas, ¿no? La de oposición y la de oficialismo, para que se definan las alcaldías y gobernaciones. Ante la ausencia del partido político más estructurado, entre comillas, eso no significa que yo sea masista, sino el partido político más estructurado que hemos tenido en el país, nos da esta diáspora de candidatos en todo el país, ¿no? 19 alcaldes, 19 candidatos a alcaldía, 19 candidatos a la gobernación en el departamento y en la ciudad de La Paz. Es un montón, ¿no? Entonces, yo creo que sí hemos superado de alguna manera desde una perspectiva política el tema de la polarización, pero lo podemos ver todavía desde una perspectiva narrativa, sobre todo cuando se trata del decreto 5503, en un aspecto en específico, en los recursos naturales, ¿no? Porque ahora en realidad las movilizaciones ya no hablan tanto de la canasta básica, sino están hablando de el Estado está regalando los recursos naturales justamente con el artículo 12 del 5503, que es el fast track, ¿no? Que hace que básicamente el legislativo ya no tenga que definir sobre los recursos estratégicos de nuestro país, litio, hidrocarburos, minería, etcétera, sino lo haga el Ejecutivo de manera directa y en 30 días. ¿No? Entonces, ahora, vamos a volver en instantes a lo que sucede específicamente con el gobierno, pero quiero hablar de lo que mencionabas rumbo a las elecciones subnacionales, la cantidad de candidaturas, ya no son los partidos de antes, los fuertes, se está redefiniendo a las fuerzas políticas o la manera de hacer política a través de estas fuerzas en nuestro país? No, yo creo que no. En definitiva estamos atravesando un periodo de improvisación. Y esto se debe a nuestro sistema político, que básicamente la ley de partidos políticos no se implementa de manera adecuada, y por eso tenemos candidatos sorpresa, por eso también tenemos fuerzas políticas que inscriben sus candidaturas y sus candidatos 5 minutos antes del plazo, el mismo viernes. Entonces, estamos atravesando justamente el vacío que ha dejado el MAS y una falta de estructura y de institucionalización de nuestro sistema de partidos, ¿no? Entonces, ahí sí considero que es importante que a partir de ahora, probablemente no sea una de las tareas más importantes o urgentes para el gobierno, pero sí hay que trabajar una nueva ley de partidos políticos y empezar a trabajar estructuras políticas. Y estructuras políticas significa tener militancia, tener un partido, tener una visión de horizonte político, porque lo que estamos viendo en la actualidad es improvisación en casi todas las fuerzas políticas y bueno, existe mucho el debate, ¿no?, de los tiktokers que son candidatos o no. Yo creo que tiene que ver un poco con esto de los medios de comunicación. Probablemente antes los periodistas que tenían mayores oportunidades de tener visibilidad en medios de comunicación masivos como la radio y la televisión, ahora TikTok se ha convertido en una de esas esferas. Entonces es natural, ¿no? Es natural, pero eso no significa que esté bien. Bien. Esteban, ¿qué esperas para iniciar el próximo año, este 2026? ¿Cómo vamos a iniciar este 2026 y por lo menos hasta el primer trimestre, cómo se pondría la situación social en el país? Uy, es complicada, porque lo que pasa es que todo es como pasear en un sauna a vapor. Hay una cortina muy fuerte de humo que no se puede llegar a ver, ¿no? Comencemos primero con lo que ya sabemos, ¿no?, que es la 5503, ¿no? Que el tema de las movilizaciones y demás, yo creo que ya está escalando. Si no estoy mal, ya se hicieron los primeros piquetes de huelga. Sí, el magisterio dijo que no se va a pasar clases prácticamente si no se debate esta ley. Entonces ya de ahí tenemos un problema, ¿no? El otro reto son las elecciones subnacionales, ¿no? Miles de candidatos, miles de partidos, pero al final son propuestas vacías. O sea, todos prometen lo mismo. Y cuando todos prometen todo, nadie promete nada, ¿no? No hay una solución real
no hay alguien que te ofrezca algo distinto. Y son, como decía Sartori, justamente, ¿no? Partidos ocasionales, partidos que no tienen trascendencia, no tienen ideología, solo surgen por el momento. ¿No? Hay que ver alguno de estos si tal vez tiene la capacidad de seguir más adelante. Ahora bien, no, aparte hay que tener en cuenta otro factor que no lo estamos analizando muy bien, lo estamos ignorando un poco, y yo creo que también tenemos que en este caso profundizarlo, que es el tema también ambiental. Estamos pasando, por ejemplo, en un momento muy delicado con respecto al medio ambiente. Seguimos, por ejemplo, con el reto de las nevadas, tenemos, por ejemplo, climas extremos, no se está debatiendo y no se van a tocar esos temas, desgraciadamente. Hay mucho, ¿no? Hay demasiado por tocar, entonces yo creo que por donde quiera que te vayas, tenemos un 2026 muy complicado. Es bien curioso porque se ha prometido, ¿no? El 2026 un año de prosperidad, un año bueno para Bolivia, claro, pero hay que ver si eso se vaya a cumplir, ¿no? Al final de cuentas, nosotros vivimos al día a día y vemos lo que pasa constantemente. De repente una noticia te puede cambiar por completo el panorama, y estamos con la volatilidad del dólar también, claro, ¿no? o la actitud además que le ponemos, y la actitud en todo lo que hacemos también podría ayudar un poquito a que sea más llevadero. Rapidito, Mateo, tu mensaje a los jóvenes para iniciar este 2026, por lo menos en el ámbito político-social. Bueno, se vienen días un poco más complicados desde una perspectiva más económica. Y a los jóvenes que quieran interesarse en la política, en armar estructuras de partidos, el momento de trabajar es ahora, frente a lo que estamos viendo, a las opciones políticas que tenemos enfrente, que son básicamente improvisaciones que justamente nos llevan al punto en el que estamos, ¿no? ¿Qué propuestas para la ciudad están haciendo para nuestro municipio, por ejemplo? No hay. Entonces es momento de justamente pasar a la acción, pasar de un momento de reflexión a la acción. Y creo que el ejercicio político que hemos tenido en las elecciones nacionales no ha sido suficiente. Las elecciones subnacionales nos están confirmando que se necesita trabajar en nuevas propuestas políticas y estructuras orgánicamente. Por supuesto. Y las plataformas digitales también pueden ser utilizadas para este tipo de socialización. Así es que tenemos todo para informarnos más, por lo menos, y dar nuestra opinión. Gracias a Mateo, gracias a Esteban. Siempre es importante conocer el punto de vista de la juventud. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida.